Bueno, hoy quiero hablar acerca de la unidad. Eh, no sé si todos entendemos lo que es la unidad, pero quiero ejemplificarlo de una manera que he visto en algunos programas de científicos que hablan del mar. Por ejemplo, algunas especies de peces, como las sardinas, que son muy abundantes en el mar, pero que son el nivel más bajo de la cadena alimenticia, es decir, o una gran mayoría de animales se alimentan de ellos, de las sardinas. Entonces, por ejemplo, el otro día vi un programa en donde tiburones, delfines, y otros animales, no me acuerdo, se confabulan entre todos para atacar al banco de sardinas. ¿Y qué es lo que hacen las sardinas para defenderse? Bueno, las sardinas, como dije, abundan en el mar. Y lo que hacen estas sardinas es que forman una unidad o tratan de formar una unidad. La defensa de las sardinas consiste en juntarse y si una cambia de dirección, automáticamente todas cambian de dirección. Y lo que hacen las sardinas es girar permanentemente en círculo. Y la labor de los delfines y de los tiburones y hasta las aves del cielo, cuando están de cacería los tiburones, los delfines, hasta las aves atacan a las sardinas. ¿Cuál es la estrategia de los delfines? Que son los que inician la cacería. La estrategia de los delfines es deshacer esa unidad. ¿A qué viene esto de la unidad? Bueno, pues a la unidad de la iglesia. Nosotros, cada uno de nosotros somos una unidad, somos una persona en nosotros mismos. Y cuando Dios habla de unidad, habla de que esa unidad seamos como las sardinas. No perdemos nuestra individualidad, pero nos debemos de comportar, de movernos todos como se mueven las sardinas. ¿Por qué se mueven las sardinas? Porque reciben un ataque o porque hay un delfín que se está acercando y todas las sardinas cambian al mismo tiempo de movimiento, suben o bajan. La defensa de las sardinas está en dos puntos. Uno, mantenerse en unidad en ese círculo que está girando, es una esfera enorme la que se ve. Y número dos, ir a las profundidades. La profundidad, los delfines pueden sumergirse hasta cierta profundidad y las sardinas pueden sumergirse a una profundidad mucho mayor. Eso es lo que trato de decir que es la unidad. Es decir, somos individuales, pero en la iglesia nos debemos de comportar como una unidad, no perdiendo nuestra individualidad, pero todos moviéndonos en un solo sentido. Eso es para mí la unidad. Pero bueno, entendiendo o tratando de que entendamos todos esta definición de unidad, eh, yo encontré en el diccionario, aparte de esto, la palabra unidad en sí definida. Y dice lo siguiente, dice, es propiedad de todo ser, en virtud de la cual no puede dividirse sin que su esencia se destruya o se altere. Es decir, si, si yo me divido, pierdo mi esencia, dejo de ser uno, soy medio. Y cuando la iglesia es dividida, pierde su unidad, deja de ser uno, deja de ser lo que es y es la iglesia, los llamados afuera. Esa es la definición. Y la segunda definición del diccionario que da de unidad es unión o conformidad. Bueno, la pregunta aquí es, ¿habla Dios de unidad? Sí, Dios habla de unidad y encontré un pasaje que me gusta mucho, es en Ezequiel capítulo 37, se los voy a contar. Ezequiel capítulo 37 habla de una visión que tiene el profeta Ezequiel sobre un valle de huesos secos. Dice que es un valle muy grande y que encontró unos huesos secos en gran manera. Es decir, esos huesos eran esqueletos de hombres que ya estaban evidentemente muertos, pero no solamente muertos, sino que tenían mucho tiempo muertos porque dice que estaban secos en gran manera. Es más, ni siquiera estaban ya unidos y estaban todos mezclados. Cuando el profeta recibe una visión, una orden de parte de Dios y le dice Dios a este profeta, que le dice, profetiza sobre estos huesos y diles que vivan. Y entonces dice
que el profeta Ezequiel empieza a ver cómo estos huesos se empiezan a unir. Y dice que se empiezan a unir los huesos de la mano, los huesos del brazo, todos los huesos se empiezan a unir, y no solamente eso, sino que empiezan a surgir cartílagos, lo que hace que estén unidos, y después de eso empiezan a cubrirse de carne, de nervios, de todo lo que nos conforma, hasta que se levantan cuerpos vivientes de parte de ellos, de esos huesos que estaban secos en gran manera. Pero ¿en dónde habla aquí de unidad? Bueno, lo curioso es que después de esto, después de que se levanta ese ejército de hombres y de mujeres que eran huesos antes y que estaban secos en gran manera, dice lo siguiente, en el verso 15, voy a leer del 15 en adelante, dice, vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, toma ahora un palo y escribe en él para Judá y para los hijos de Israel sus compañeros. Toma después otro palo y escribe en él para José, palo de Efraín, y para toda la casa de Israel sus compañeros. Verso 17 dice, júntalos luego el uno con el otro. Es decir, hagan de cuenta 2 palos de escoba y dice, júntalos el uno con el otro, para que sean uno solo y serán uno solo en tu mano. Es decir, el primer palo, nunca dejó de tener su unidad. Y el segundo palo tampoco dejó nunca de tener su unidad. Sin embargo, dice, júntalos en tu mano para que sean uno solo. Así es como Dios ve la unidad con respecto de la iglesia. Nosotros, cada uno de nosotros somos un palo. Cada uno de nosotros tiene una vida independiente. Pero cuando somos tomados en la mano de Dios, estamos formando uno solo. ¿Qué es lo que le da unidad? ¿Qué es lo que le da unidad? Vamos al ejemplo de Ezequiel. Dice, toma un palo, toma otro palo. ¿Qué es lo que le da unidad a los palos? La mano. La mano es lo que le da unidad a los palos. La pregunta ahora es, ¿qué es lo que nos da unidad a nosotros como palos? Nuevamente, Dios, ¿sí? La mano de Dios. Entendiendo la mano como todas las cosas que dijeron, el amor, el Espíritu Santo, pero lo que nos da unidad es en sí Dios. Estamos unidos. En el ejemplo de Ezequiel es una profecía con respecto a la no división, a la ya no división o a la reunión del pueblo de Israel. El pueblo de Israel, para los que no lo sepan, después de la muerte del rey Salomón, fue dividido el reino en 2 partes. La primera parte o la parte más pequeña fue Judá con Benjamín. De las 12 tribus solamente quedaron unidas esas 2. Se llamó el reino del sur. Y las otras 10 tribus eran el reino del norte. Y eran las otras 10 tribus restantes. Y se veían pues no como hermanos, sino más bien casi que como enemigos. Y sucedieron muchas cosas. Esta profecía que les dije primero de Ezequiel 37, habla del deseo de Dios de darle vida a todo el pueblo de Israel. Y como estaban divididos en 2 partes, dice, no solamente les voy a dar vida, sino que los voy a tomar, ¿en dónde? En mi mano, para que sean uno solo. ¿Ok? El deseo de Dios es que nosotros seamos uno que, fíjense lo que dice, uno solo. No para que seamos uno, cada uno de nosotros somos uno. Pero como somos una reunión de palos, Dios quiere que todos estos palos seamos uno solo. No se nos olvide, uno solo. Ok. ¿Solamente habla de unidad en el Antiguo Testamento? No, Dios habla también de unidad en el Nuevo Testamento. Y aquí nuevamente sucede algo curioso. Curioso porque, bueno, pues porque al menos donde yo encontré que habla de que Jesús desea que nosotros seamos uno, lo dice en el Evangelio de Juan.
¿Y qué tiene de particular el Evangelio de Juan? Bueno, el capítulo 17 del Evangelio de Juan es un capítulo muy especial. Es el capítulo en donde Jesús, antes de ser hecho prisionero, ora por sus discípulos. Y no solamente ora por los 11 que quedaban, porque ya para ese entonces, ese momento en el que está orando Jesús por los discípulos, ya salió Judas a arreglar la entrega, sino que lo ora, no solamente le repito por los 11, sino que dice, aún te pido por los que habrán de creer por la palabra que ustedes 11 van a hablar. Es decir, ¿por quiénes está orando? Por nosotros. Ok. ¿Qué es lo que dice? ¿Cuáles son los textos que hablan de que seamos uno? Voy a leer primero el Evangelio de Juan, capítulo 17, de los versos 6 al 11. Dice lo siguiente. Está orando Jesús, está hablando Jesús y dice, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Está hablando Jesús y le está hablando al Padre. Nuevamente dice, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. ¿Qué caracteriza a estos hombres? Que han guardado la palabra. Verso 7. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron, y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo. Fíjense, ¿por quién está rogando? Por los discípulos. Dice, ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti, Padre Santo. A los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. ¿Cuál es el deseo de Jesús? ¿Cuál es la petición de Jesús? La petición de Jesús es que nosotros, los individuales, los palos que estamos aquí, seamos así como que. ¿A qué lo compara? Lo compara a la unión que tiene el Padre con el Hijo. Si ustedes leen detenidamente el capítulo 17 del Evangelio de Juan, se van a dar cuenta, y otros capítulos, el 16, el 18 y creo que hasta el 15, se van a dar cuenta de una cosa, que todo lo que Jesús dijo, todo lo que Jesús habló, no lo habló de él mismo. ¿Qué quiere decir con que no lo habló de él mismo? Es decir, no lo habló porque él lo hubiera entendido, porque él lo supiera, sino que lo habló porque el Padre le había dado lo que tenía que hacer, lo que tenía que decir. Lo que yo hablo, dice, son todas las palabras que tú me diste cuando estaba contigo. Eran uno. Y antes de que Jesús viniera, eran uno. ¿Cómo se manifiesta esta unidad entre el Padre y el Hijo? Se manifiesta en que el deseo del Padre es el deseo del Hijo. Y el Hijo se complace en poner por obra el deseo del Padre. Es decir, en el cielo no hubo rebatinga ni pleito cuando dijo el Padre, quiero que vayas y mueras por los hombres, sino que el Hijo se gozó en el deseo del Padre, porque ese es el amor, ese es el deseo que tiene Dios para con nosotros, que nosotros seamos uno, uno. Pero aquí es en donde empezamos en problemas. Y quiero aclarar lo siguiente. Voy a decir cosas que no nos van a gustar. A algunos no nos van a gustar, o a todos no nos van a gustar. El problema no está en que no nos guste. El problema está en que reconozcamos que esto que no nos gusta es algo que a Dios no le gusta que hagamos. Y que el deseo del corazón de Dios es que nosotros seamos
Entonces, si lo estoy diciendo o si lo estamos hablando, es para que cada uno de nosotros venga a dar cumplimiento al objetivo de la palabra. ¿Cuál es el objetivo de la palabra? Desde el Antiguo Testamento, cuando Dios le da a Moisés las dimensiones de los muebles que iban a formar parte del tabernáculo, no le da medida para la fuente de bronce. ¿Qué quiere decir eso? Esto quiere decir que la caja, por ejemplo, el arca de la alianza tenía ciertas medidas específicas, tanto de largo, tanto de alto, tanto de ancho. El candelero tenía medidas específicas en cuanto al peso. La mesa de los panes tenía medidas específicas. El largo, el ancho del tabernáculo tenía medidas específicas. Tenía medidas específicas las tablas. Todo tenía medidas específicas. ¿Qué es lo que no tenía medidas específicas? La fuente de bronce. La fuente de bronce tipifica a la palabra. ¿Por qué no tenía medida la fuente de bronce? Porque cada quien va a servirse o cada quien va a buscar en la palabra de acuerdo a la necesidad o al hambre que tenga cada uno de nosotros de buscar en la palabra misma. ¿Sí me estoy dando a entender? Es decir, cada quien va a encontrar en la palabra la necesidad que tenga en ella. Si mi necesidad es muy poca, la fuente de bronce, la palabra que el aprecio que yo le voy a dar a la palabra va a ser de ese tamaño. Pero si lo que yo anhelo en mi corazón por encima de todas las cosas es hacer la voluntad de Dios, la fuente de bronce, es decir, la Biblia, la palabra, no tiene medida. Voy a encontrar en ella una infinidad de cosas para hacer la voluntad de Dios. Y esto es lo que yo quiero que nosotros entendamos ahorita, que las cosas que vamos a hablar a algunos nos van a molestar. Pero si te molestan es porque seguramente estás quebrantando alguna cosa. Y es el momento en el que Dios te dice, vete en la palabra, observa, la fuente de bronce era de bronce, pero tenía el fondo de plata. ¿Por qué tenía el fondo de plata? Para que cuando fueran a lavarse se pudieran ver en dónde estaba la mugre. Eso es el objetivo de lo que vamos a hablar. Y que nadie se sienta. Y el que se sienta, que se limpie. Que se limpie. Ese es el objetivo de la palabra. Entonces, Dios quiere que nosotros seamos como las sardinas. Dios quiere que nosotros seamos como los palos, que en su mano seamos, acuérdense de la palabra, la clave, no solo uno solo. Uno solo. Pero ¿cómo podemos decir que somos uno solo si en medio de nosotros habemos quienes terminando el culto, por la razón que quieran, válida o no válida, nos van? ¿Qué tiene de importante que no nos vayamos? Dime en dónde radica la importancia. ¿Para estarnos mirando unos a otros? ¿En qué radica la importancia de que no nos vayamos de inmediato? No quiere decir que nos estemos aquí toda la noche. Tampoco exageremos. ¿En qué radica la importancia de que nos quedemos unos minutos aquí? A platicar, a conocernos, a exhortarnos al amor y a las buenas costumbres, a saber qué necesidades tienes, qué necesidades tengo, en qué te puedo ayudar, en qué me puedes ayudar, soportándoos unos a otros, con toda paciencia, con toda humildad, con toda mansedumbre. ¿O no? Pero encontramos cosas que llamémosle pretextos. Pretextos. Y nos saludamos, adiós, dejé los frijoles, tenemos miles de razones. Se me va a ir el marchante del huevo, se me van a acabar las tortillas, lo que quiera. Pero el chiste es que no tenemos unidad. ¿En qué más hace falta unidad? Y no quiere decir que en todos, pero por eso digo, cada quien
vea la palabra y límpiese la mugre. ¿En dónde más no hay unidad? Por ejemplo, ¿sabes lo que es la murmuración? Estoy nomás preguntando sí o no. Ah, bueno. Murmurar es hablar atrás del otro. Y de aquí hemos sabido de gente que se ha ido de la iglesia porque dice que no hay amor. Y la pregunta es, el hecho de murmurar, de decir, no decir las cosas de frente, ¿no es acaso una falta de amor? ¿No es murmurar? ¿Eso habla de unidad? Porque alguien tomó una decisión. Por ejemplo, ¿quién decide de qué color se pintan las paredes? Tendremos que hacer un voto democrático para ver quién vota porque yo recuerdo de los colores que se han pintado, un verde pistache, que a unos decían, qué horrible. Ahora están pintadas de amarillo. Han estado pintadas de color melón. Y yo digo, ¿hubo consenso para pintar las cosas? ¿Quién dijo qué color tan espantoso? Me hubieran dicho para ver, hubiéramos puesto otro color. ¿Son cosas trascendentes? Pregunto, ¿son cosas trascendentes el color del que está pintada la pared? Pero hay otras decisiones que son trascendentes. Por ejemplo, o más mejor dicho, que son intrascendentes, pero que nosotros las hacemos trascendentes. Por ejemplo, ¿en dónde dice la Biblia cómo debemos de hacer las reuniones de oración? ¿Cómo debemos de sentarnos? ¿No? ¿Cada cuánto se tienen que hacer las reuniones de oración? No dice, ¿verdad? ¿Qué otras cosas no dice? Pues muchísimas cosas. ¿Cuánto debe de durar la alabanza? Debe de haber una predicación que dure. A Pablo, lo que sí hay testimonios de que a Pablo se le dormían y se le mataban de tanto que duraba la predicación. ¿O no? Eso sí hay testimonio, pero no dicen cosas. Pero, sin embargo, cuando las cosas no se hacen de acuerdo a mi modo de pensar, entonces lo que yo digo es que no hay amor. Y entonces tomo la decisión de irme. Yo pregunto, ¿es válido irme porque no se tomó la decisión de acuerdo a lo que yo pensé? Miren, vamos a seguir. No crean que es la única cita que da el Evangelio de Juan con respecto a la unidad, hacia el amor. Capítulo 17, versos 14 al 18, dice, yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo. Fíjate, ¿quién está orando aquí? ¿A quién le está pidiendo esto? ¿Por quién está pidiendo? Por nosotros. Y dice, Jesús le pide al Padre lo siguiente por nosotros. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. ¿Qué quiere decir santificarlos? Apártalos en tu verdad. La cosa es que lo que nos debe de mantener unidos aquí es la verdad de Dios. La verdad de Dios, no mi verdad, no la verdad del hermano, no la verdad de la hermana, no lo que le pareció a la hermana, sino lo que dice la palabra de Dios. Santifícalos en tu verdad. Es decir, que quiten de su vida, de su modo de vivir, las cosas que a ti no te agradan de acuerdo a qué, a lo que les parece o a la palabra. A la palabra. Es decir, la medida que nosotros tenemos no es mi punto de vista, no es el punto de vista tuyo, no es el punto de vista
de tuyo con tu esposa. Es el punto de vista de la palabra. Quizá a algunos le parece mal que no ayudemos a los pobres, porque nos estamos yendo por el corazón, porque llegan aquí con andrajos y pobres y no, eso no es de cristianos, pero él dice que no a todo el mundo tienes que ayudar. ¿O no has leído lo que dice Pablo a Timoteo? ¿Cuáles son las condiciones para ayudar a una persona? Si en verdad ha sido viuda, si en verdad es viuda, si no tiene hijos que la mantengan, si no tiene nietos, si no tiene hermanos, si no tiene parientes, si ha lavado los pies de los pobres, no es nada más porque entró con andrajos y pidió dinero que lo tenemos que ayudar. Hay una manera, a mí me parece que debemos de ayudarla, espérate, hay una manera. ¿Qué más dice? Dice, verso 17, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Verso 20, mas no ruego solamente por estos, es decir, por estos 11, no ruego solamente por estos 11, sino también por los que han de creer en mi palabra, por la palabra de ellos. Verso 21, para que todos sean uno. ¿Cómo podemos ser uno? Con gente que vivió hace 2000 años. ¿Cómo podemos ser uno? Con gente que vivió hace 2000 años, hace 500 años, con Martín Lutero, con el que se les ocurra que vivió, que murió el día de ayer. ¿Cómo podemos ser uno? Por la palabra. Si yo guardo la palabra como Dios quiere que guarde la palabra, ¿somos qué? Uno solo. En eso nosotros podemos ser uno. Y entonces vamos a ser uno con el apóstol Pablo. No con mi punto de vista. Es que hermano, si la vio cómo entró la pobre mujer aquí, sí, pero tiene hijos, tiene hermanos, tiene parientes, no se ha grabada la iglesia. Pero si en verdad es viuda, si lavó los pies de los santos, si recibió a los hermanos, sí, entonces sí. Pero a mí me parece, y como no hay amor, yo llamé. Bueno, verso 21. Para que sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Para que ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Es decir, no salgas a predicar porque el mundo no te va a creer si no eres uno con los llamados afuera. ¿De qué sirve que te desgañites, que prediques en el metro, que te hinques, que ores y que ores y que ores, pidiendo misericordia de parte de Dios para con el mundo, si cuando tienes que amar a los que son tuyos, a las mismas sardinas, a los mismos palos que estamos en la misma mano, no eres capaz de amarlos, no eres capaz de dejar de hablar de ellos, no eres capaz de abstenerte de dar tu punto de vista que está fuera de la palabra de Dios. Momento. ¿Que está qué? Porque a ti te parece que porque no, la iglesia no sustenta a una que se dice viuda, y tú dices, es falta de amor. Momento, hay un argumento y hay un sustento bíblico para dar o no dar. Si en verdad es viuda, si no tiene parientes, si no tiene hijos, si no tiene nietos, si no tiene bisnietos, si no tiene ningún pariente que sea cristiano y que le tenga que dar, si de verdad recibió a los pobres, a los cristianos, si lavó los pies de los santos, entonces sí. ¿Es tu punto de vista o lo que dice la Biblia? Para que seamos uno. Eso es ser uno. Cuando tú das tu punto de vista y este punto de vista está fuera de lo que dice la Biblia le da un término
a ese tipo de gente. Dice que son los que causan división. Dice que son los sensuales. ¿Qué quiere decir sensual? ¿Que andan con minifalda? Que se dejan llevar por el sentimiento. Es que a mí me parece, es que a mí me parece que las decisiones que se toman aquí son tipo hitlerescas. ¿Cómo dijiste? A mí me parece. ¿Qué sustento bíblico tienes para sustentar o para respaldar lo que tú dices pensar? A la conclusión a la que has llegado. Vean la importancia de movernos como la sardina. Es muy importante que nos movamos como la sardina. Sigue diciendo, verso 21. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Desde mi punto de vista, lo que yo logro ver es muy complicado de entender para mí. Yo espero que tú lo entiendas. Pero lo que quiero decir con esto es que es necesario que nos metamos para entender y comprender lo que lo que Jesús está diciéndonos aquí, que quedó grabado para con nosotros. Que seamos uno en ellos, que seamos uno en nosotros para que seamos uno con ellos, así como ellos son uno. Tengo que meterme a estudiar eso. Y te animo a que lo hagas, para que el que seamos uno sea no de acuerdo a lo que yo creo, sino de acuerdo a lo que Jesús está diciendo aquí en su palabra. Dice, tu palabra es verdad. Concluimos pues, aunque no logramos entender todo, que el deseo del corazón de Jesús es que seamos uno, así como Él y el Padre son uno. ¿Qué efectos prácticos tiene para nosotros esto? Porque aunque no lo entendamos completamente, debe tener alguna aplicación práctica. ¿En dónde está la aplicación práctica? Bueno, vamos a la carta de Pablo a los Efesios. Capítulo 4. Vamos a leer de los versos 1 al 6. Dice así. Dice, yo pues, está hablando Pablo, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. A ver, vamos por partes. Dice, les pido que anden de acuerdo a la vocación con la cual ustedes fueron llamados. ¿Qué es una vocación? Algo que te gusta. Nosotros usamos la palabra vocación en ¿qué vas a estudiar? ¿Cuál es tu vocación? No, pues a mí me gusta enseñar. Ah, pues tú vas a ser maestro. ¿Qué te gusta? ¿Cuál es tu vocación? No, pues yo desde niño le reviso las muelas a la gente. Ah, pues vas a ser dentista. ¿Cuál es tu vocación? No me gusta poner inyecciones. Ah, pues vas a ser médico. No, yo me sentaba a ver a los bomberos. Y, bomberos, esa es tu vocación. Pero, ¿qué es lo que dice el diccionario que es la vocación? Para que nos pongamos de acuerdo y no solamente estemos hablando en términos profesionales. Dice, por su etimología, quiere decir, es la acción de llamar. La definición del diccionario dice, es inspiración con que Dios llama a algún estado, especialmente al de religión. Inclinación a cualquier estado, profesión o carrera, es lo que regularmente conocemos, ¿no? Y la tercera, que es la que más me gusta, la que creo que se apega más a lo que nosotros, al sentido que estamos tratando de darle aquí, es una convocación o un llamamiento. Es decir, dice el apóstol Pablo, dice, yo pues preso en el Señor, les ruego que anden conforme a la convocación o al llamamiento que recibieron. ¿A qué fuimos nosotros llamados?
Ese es como Pablo quiere que nosotros andemos, nos pide, nos sugiere. El Espíritu Santo a través de Pablo dice, ustedes deben de andar conforme a lo que Dios llamó para ustedes. La iglesia, los llamados afuera fueron llamados a hacer algo. ¿A qué fuimos llamados? Verso 2 del capítulo 4. Dice, con toda humildad, es decir, debemos de andar con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor. ¿Qué quiere decir humildad? Humildad, dice, es la virtud que consiste en el conocimiento de las propias limitaciones y debilidades y en obrar de acuerdo con este conocimiento. Y otra segunda acepción es sumisión o rendimiento. Ser, ¿qué? Sumiso. ¿Sumiso a qué? ¿A la persona o a la autoridad? Fíjate la pregunta, ¿a la persona o a la autoridad que representa a esa persona? No es a la persona, es a la autoridad que representa a esa persona. ¿No? Ser sumiso. Ser sumiso. Debe tener una razón estamos hablando aquí en que la autoridad de esa persona hay que dividirlo en dos partes. La autoridad civil y la autoridad religiosa. La autoridad civil dice lo siguiente, dice, no puede haber reuniones de cualquier religión en espacios abiertos, sino que tienen que ser espacios cerrados. ¿Debemos de respetarla o no respetarla? Sí, eso está establecido en la ley y lo dice, si llega la policía, el policía más ignorante que no terminó ni siquiera segundo de primaria y nos dice, señores, por favor, rompan el culto que están teniendo ustedes aquí a mitad de la calle, ¿qué debemos hacer? Romperlo, ¿no? Porque está en contra de la ley. Es la autoridad que representa a ese policía que fue enviado por otra gente, pero en base a la ley. Y aquí estamos hablando también de la autoridad espiritual. Nosotros debemos de ser sumisos a la autoridad que representa esa persona, porque dice la Biblia que ninguna autoridad es puesta por ella misma, toda autoridad es puesta por Dios. Si nosotros decimos que tenemos un par de pastores en la iglesia, ¿esos pastores se autonombraron o reconocemos que fueron autoridades puestas por Dios? Entonces, ¿a quién nos estamos sujetando? ¿A Daniel León Chavira y a Benjamín Enríquez o a la autoridad que Dios ha delegado en ellos? Fíjate, porque algunos de nosotros pensamos el hermano Daniel, espérate, el hermano Daniel se puede equivocar, pero la autoridad que tiene el hermano Daniel, para que él, ¿cómo decirlo? Para que los pastores emitan una decisión, es porque antes la tuvieron que someter al patrón. ¿Sí o no? En cambio, el traje que se va a poner Daniel León Chavira, ¿a quién lo sometió? ¿Sí? Sí entienden lo que estoy tratando de explicar. Que la autoridad que Dios le delega a un hombre, en este caso una autoridad espiritual, esa autoridad espiritual no es nada más porque mi chicharrón estruena, sino porque debe tener un sustento espiritual aunque nosotros no lo veamos. Si ese sustento que él tiene no va de acuerdo a la palabra, fue dado por el patrón, ¿por qué tienen miedo de decir no? Les voy a poner un ejemplo. El apóstol Pablo tuvo problemas con los Gálatas porque llegaron unas gentes de otros lados diciendo que era necesario que se circuncidaran. Y estos mentirosos decían que habían sido enviados de la iglesia en Jerusalén.
Y cuando Pablo llega y ve que algunos se están circuncidando, los regaña. Y les dice que son unos carnales, que no han entendido, que empezaron por el Espíritu y terminaron por la carne. ¿Cuál fue el argumento de los Gálatas? Pues es que dijeron que eran pastores. ¿Eso es un argumento válido? Lo que tienen que decir los pastores tiene que estar de acuerdo a la palabra. Si no, no es válido lo que ellos digan. Y para eso se necesita discernimiento, se necesita conocimiento. Y esa sí es responsabilidad tuya y mía, y de ellos también. Dice en una parte del Antiguo Testamento, dice, mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Por eso la insistencia de que traigan la Biblia, por eso la insistencia de que lean la Biblia, porque no se vale que digan, es que el hermano Daniel y Benjamín lo dijeron. Sí, pero ¿estaba de acuerdo a la palabra? ¿En qué casos nosotros debemos de tener humildad, como dice el apóstol Pablo? Cuando está de acuerdo a la palabra. ¿Sí me expliqué o no? ¿Sí me expliqué? Ok. Dice que quiere el apóstol Pablo que prácticamente, algo práctico para nosotros es que andemos como conforme al llamado que nos hizo Jesús. ¿Cómo fue ese llamado? Para que andemos nosotros en humildad. Mansedumbre. Mansedumbre quiere decir con capacidad de padecer o soportar algo sin alterarse, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. O sea, vamos a encontrar gente que de repente se le deschaveta. Y por eso no le voy a hablar. Por eso, Safín Zafado, ¿qué es la vocación con la cual el Señor nos llamó? Que lo soportemos con paciencia en amor. ¿Le voy a pasar todas? Le voy a pasar todas. A ver. Llega un hermano y me saca mi cartera. A ver, pues es que dijeron que sí. Y como dice que le debo de soportándonos unos a otros en amor, y como dijeron que sí, soporte todo, no importa, hermano, para la próxima traigo otra cartera con más dinero. ¿Eso es soportarnos unos a otros en amor? ¿Qué acaso no es soportándonos unos a otros en amor el ir y exhortar al hermano? Y si no me regresa mi cartera con mi dinero, se lo digo a otro hermano. Y si no me regresa mi dinero y mi cartera y me pide perdón, ¿no se lo debo de decir a toda la congregación? Pero por allá saltó uno que dice, no hay amor en la iglesia. ¿Cómo balconean así al hermano? Exhibirlo delante de él. Esos son los sensuales. Esos son los que en su parecer estamos actuando mal y que no leen lo que dice la Biblia. Porque lo que dice la Biblia es la manera en la que debemos de disciplinar a uno que comete pecado y no se arrepiente. Entonces no es nada más, sí, hay que pasarle todas. No, espérate. Dice, con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor. Solícitos, ¿qué quiere decir solícitos? Que estés diligente, que estés cuidadoso en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. A lo mejor vas a tener que ceder con tal de mantener la paz. No de que perdiste, no de que, no, espérate, es algo que no es tan trascendente. Por ejemplo, ¿quién dice que debe de haber dos hileras aquí? Si alguien un día llega con el hermano Daniel y dice, hermano Daniel, no estoy de acuerdo en que tengan dos hileras, y opone usted un video donde voy de la iglesia. Es cierto. No porque me dé miedo que te vayas, pero vamos a tener la paz. Te voy a explicar por qué. Porque de esta manera se desaloja más rápidamente, caso de un siniestro. Mira esto, estamos manteniéndolo.
No hay una razón bíblica que diga tiene que haber 2, 3, uno al centro, pegados a la pared, tiene que haber extinguidores cada 3 minutos. No, no. Nosotros debemos de mantener la unidad de la fe en el vínculo, es decir, ¿qué es un vínculo? La articulación, lo que une a dos palos, porque somos palos, es el amor, la paz. Eso es lo que debe de mantenernos a nosotros. Si las edecanes dicen, no, vamos a venir de blanco con negro, y una dice, pues es que no tengo negro, pues ven como puedas. Por eso se está rompiendo la paz. Dice, esto es lo práctico, un cuerpo y un espíritu, en el verso 4, como fuisteis también llamados a una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos, por todos y en todos. Nomás, para ejemplificar algo muy rápido. ¿Dice de qué manera debe de ser el bautismo? No, nosotros aquí bautizamos por inmersión, pero las iglesias presbiterianas bautizan por aspersión. Por eso ya no son mis hermanos, por eso ya no son de Cristo, por eso ya no les voy a hablar, por eso son chocolates, por eso les falta el espíritu ahí. Dice un bautismo, si el sentido en el que hacen ellos el bautismo es el mismo sentido que enseña la Biblia, no debe de haber división. Sí, comprendemos, ¿no? Ahora, para terminar, ¿qué provoca que no haya esta unidad? Santiago 4, del 1 al 4, dice lo siguiente. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre ustedes? ¿No es de sus pasiones las cuales combaten en sus miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia, y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Es decir, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre nosotros? En toda la humanidad. Gaddafi ahorita siendo bombardeado por franceses, ingleses y españoles y gringos. No es de la codicia del petróleo que quieren los gringos, no es de la codicia de Gaddafi que no quiere dejar soltar el dinero. No me digas que eso es una situación muy espiritual, que los gringos son los buenos y Gaddafi es el malo, que Gaddafi es el bueno y los gringos son los malos. Y a ese nivel global lo tenemos también nosotros. ¿Por qué dices que no hay amor en esta iglesia? ¿Porque de verdad no hay amor o porque no se hicieron las cosas como tú quieres que se hagan? Que a cualquier gente que entre aquí se le dé dinero, porque viene con garras. No, 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 hay una manera de hacerlo. Y la manera que queremos hacer es la voluntad de Dios. Si tú dices que no hay amor porque no le estamos dando dinero a la gente, eres de los sensuales, de los que van tras su propio deseo. Lo que dice ahí del verso 2 en adelante. Finalmente, ahora sí. Así pues, vivamos conforme a la vocación con la cual fuimos llamados, es decir, andemos en unidad, preguntándonos cuando no estoy de acuerdo en algo. ¿Es mi voluntad o la voluntad de Dios lo que deseo hacer realmente? ¿Qué pruebas tengo de que mi voluntad es realmente la voluntad de Dios? ¿Puedo estar yo equivocado? Vamos finalmente a leer Judas, que nada más tiene un capítulo. Vamos a leer del verso 17 al 23. Pero ustedes, amados, tengan memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que les decían, en el último tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan división, los sensuales, que no tienen el Espíritu. Pero vosotros, amados, edificados sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna.
Algunos que dudan, convencerlos. A otros, salvarlos del fuego. Y de otros, tener misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Es decir, puede que no estemos todos de acuerdo. A esos que no están de acuerdo, convencen. Porque tenemos razones bíblicas. La palabra de Dios es espada aguda de dos filos que penetra a partir del alma y discierne las intenciones y los deseos del corazón. Otros, arrebátalos del fuego, o sea, esos ya se fueron, pero se fueron diciendo que no hay amor. Tráelos, jálalos, no vas a decir, bueno, no, ya sí, les vamos a dar a todos a los que nos pidan. No, arrebátalos del fuego quiere decir, dales razones que los hagan entender y comprender que lo que estamos haciendo es la voluntad de Dios. Y hay otros que se fueron, que dijeron que no hay amor, que dijeron lo que hayan dicho, dice, a ellos, ten misericordia de ellos, pero aborrece las ropas que aún ellos llevan puestas. O sea, no no establezcas relación con ellos. No tengas nada que ver con ellos. Aborrece la actitud que tienen ellos. No los aborrezcas a ellos. Aborrece la actitud que tienen ellos. Entonces, pues, tenemos que analizar que el deseo de Dios es que seamos uno y de qué manera nosotros podemos participar en esta unidad. No puedes decir que eres uno con la iglesia si no participas con la iglesia. No se vale que digas que eres uno si no te mueves como la sardina. Si tú eres un palo que te cueces aparte, que no estás en el puño de Dios. Vamos a ponernos en pie. Señor, te pedimos que estas cosas que hablamos, estas cosas que meditamos, podamos no solamente meditarlas aquí 45 minutos, una hora, sino que de verdad podamos hacer un examen de conciencia, Señor, y ver en qué cosas no nos comportamos como una unidad, como un grupo de sardinas, Señor, como un grupo de palos en tu mano. Padre, revélanos las cosas aún que nos son ocultas de nuestro corazón, que nos hacen comportarnos como hombres y mujeres sensuales, que causamos divisiones, para que podamos ser uno en ti, Dios. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.